tanto de la demanda como de la oferta que se está presentando del petróleo. La línea azul más claro se refiere a la demanda y la línea azul más oscuro se refiere a la oferta. Ahí se nos movió un poco el cuadrito amarillo que pues justo lo que intentaba mostrar era las expectativas hacia adelante, que yo creo que es lo que nos interesa mucho saber qué viene, qué va a pasar en los próximos meses con tanta incertidumbre, con tanto que está pasando pues, con noticias que tenemos desde Rusia o desde China sobre pues, cómo va a afectar sobre todo al sector al que pertenecen. Y bueno, pues claramente, como les comentaba, en la línea azul más claro vemos el consumo que podemos ver ahí de manera muy sencilla, una caída bastante abrupta que pues básicamente respondió a lo que sucedió durante la pandemia. Vimos un desplome como pues el consumo empezó a caer de manera mucho más acelerada y posteriormente, como lo vemos en la gráfica azul más oscuro, vemos que pues la producción también cayó, pero a un menor ritmo de lo que lo venía haciendo la demanda. Y de ahí, o sea que vimos, seguramente recordarán ustedes cómo lo vemos ahí. Como lo vemos en la línea que está al fondo, esa línea azul más claro se refiere justo a los precios del petróleo Brent, en la más oscura WTI, y pues esta caída tan significativa histórica, o sea, en donde los futuros del crudo inclusive tocó terreno negativo, algo que nunca habíamos visto, y esto se debió en la pandemia por factores de especulación, en donde al final pues estaban pagando para que pudieran llevarse básicamente este petróleo, pues algunos inversionistas que habían especulado con pues justo con los futuros de este commodity. Y bueno, pues después de esto vimos que también, o sea, como lo vemos aquí en la parte, en la gráfica de la izquierda, el comportamiento del precio de varios productos energéticos, en donde pues por debajo de la línea fue este comportamiento que se dio por debajo, que se dio después de la pandemia. Vimos pues una fuerte caída en los precios, pero a partir del 2021 pues estos empezaron a aumentar de manera muy significativa. Y esto, como les decía, pues también tiene que ver con pues, la combinación que teníamos en la lámina anterior, en donde pues la producción empezó a aumentar por encima, la demanda empezó a aumentar por encima de la producción, y esto lo que suscitó fue que empezamos a ver pues una escalada en los precios que se ha venido pues acentuando, y que hoy por hoy pues tenemos cotizaciones que pues ya han alcanzado niveles que no veíamos desde el 2008. Y bueno, pues una vez, o sea, que hablamos de esta breve introducción, pues me gustaría platicarles un poco más justo sobre cada una de estas partes que serán determinantes hacia adelante. Y al final, el petróleo pues no es más que otro producto en donde pues, su precio se determina por la oferta y la demanda, y de ahí, o sea, que sea tan importante que veamos qué está pasando con cada uno, o sea, de estos sectores. Y por el lado de la oferta, pues empezaría comentándoles que pues hay varios factores que estarán afectando la oferta, que está pues por debajo, como lo vemos en la primera lámina, por debajo de la demanda. Si tenemos una escasez de productos y si tenemos una demanda que continúa aumentando cada vez más, pues evidentemente los precios están aumentando. Y en primer lugar, pues me gustaría comentarles que pues con esta guerra, o sea, que se presentó que se está dando entre Rusia y Ucrania, pues hemos visto una reducción importante de la producción de Rusia, que pues es uno de los principales productores de este energético a nivel mundial, y se estima que de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, que Rusia pues ya dejó de producir 1 millón de barriles diarios
que pues realmente es mucho. Vamos a ver un poco más adelante que Rusia pues tiene un papel bastante preponderante en la producción mundial, y de ahí que pues este conflicto que estalló en Europa del Este y que pues suscitó que hubiera pues sanciones por parte de los países occidentales, pues ha preocupado en mayor medida que se genere una mayor restricción de la producción, que pudiera seguir elevando los precios. Por otra parte, hemos visto que, como lo platicaba hace unos momentos, durante la pandemia, los países de la OPEP+ decidieron reducir su producción justo por esta diferencia que se dio, por este desplome en el consumo ante una crisis económica tan grave como la que se vio en 2020, y después de esto pues hay un programa de empezar a incrementar, pero de manera muy gradual, la producción. Y pues ante esto, ante ahora más complejo este escenario con esta restricción y próximamente este embargo a la producción de petróleo ruso, pues entonces la oferta seguirá presentando retos importantes. Pero pues recientemente en la reunión de junio, la OPEP+ celebra una reunión de manera mensual en donde discuten, o sea, cómo se vislumbra el mercado, si es necesario seguir incrementando la producción al ritmo que se había pues estimado desde un inicio, desde que se restringió tanto por el tema de la pandemia, y pues se analizan las perspectivas. Algo muy curioso, realmente pues la coyuntura geopolítica se ha tornado bastante compleja, o sea, en los últimos meses, y esto lo que ha propiciado es que veamos, por ejemplo, en la OPEP+, pues una negativa a incrementar más la producción para que se alivien, o sea, los precios, y que pues el mercado empiece a funcionar de una manera mucho más fluida. La buena noticia fue que en la reunión que se celebró este mes, a principios de este mes, pues se acordó incrementar la producción un poco más, pero no es suficiente, o sea, la producción que se anunció extra no es suficiente para que pues se abastezca de manera importante la demanda, y que esto pues ayude a que empiece a disminuir el precio. Por otra parte, también pues hemos visto que los países de la OPEP+, Estados Unidos, pues ha hecho un esfuerzo importante para que pues la oferta empiece a aumentar de manera más importante. Y bueno, pues excluyendo a Rusia, se estima que la producción del resto del mundo aumente en 3.1 millones de barriles diarios de mayo a diciembre. Y por otra parte, pues aquí les presento cuáles son los principales productores de petróleo a nivel mundial, el top 10, que pues destaca que de este top 10 pues producen el 72%. Realmente es un mercado bastante concentrado. Podemos ver que, por ejemplo, Estados Unidos, él solito produce el 20% de toda la producción mundial. En segundo lugar, Arabia Saudita con 11%, y en tercer lugar, Rusia. O sea, de ahí que pues haya causado tanto ruido lo que está sucediendo en Europa del Este, y las posibles consecuencias que pueda tener o que ya estamos viendo en el mercado. Y por otra parte, pues también vemos aquí que durante la crisis de la pandemia, vimos que se tuvo un superávit por parte de los países de la OPEP, que pues no es otra cosa que tenían pues una mayor capacidad de producción de lo que realmente estaban vendiendo. Ahora, se estima que a partir de este año, pues este déficit empezará a disminuir de manera más importante, por encima del promedio, pero a mi gusto este promedio está un poco distorsionado, justo por las dos observaciones de 2020 y 2021 que pues nos jalan el promedio hacia arriba.
Realmente la OPEP ha presentado retos importantes en donde, si bien se han establecido cuotas de producción para cada uno de los miembros de manera mensual, pues estas cuotas no se han cumplido. O sea, y varios de los países que pues integran este organismo realmente pues no han cumplido con los acuerdos, y esto pues no ha hecho otra cosa que pues nuevamente pues generar una mayor brecha entre el consumo y la oferta. Y bueno, pues aquí les presento una caricatura, o sea, que pues me parece que plasma de buena medida lo que está sucediendo con todos estos temas geopolíticos, en donde pues realmente la coyuntura se ha tornado bastante compleja, sobre todo para el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, que está impulsando el que pues se sustituya esta oferta por parte de Rusia, y que esto permita que el mercado pues empiece a estabilizarse en mayor medida, y que en todo caso sus aliados políticos, geopolíticos, pues de alguna manera sigan de su lado, sigan de su bando, y que pues por la necesidad de tener mayor petróleo, pues no cambien, o sea, hacia el lado de Rusia. Algo que le ha costado algo de trabajo. Seguramente habrán escuchado que dentro de todas las sanciones que se han impuesto a Rusia, la única que no ha podido concretarse, y que a mi gusto me parece que es de las más importantes, es justamente el concretar este embargo petrolero. En mayo hubieron reuniones, finales de mayo, reuniones de los aliados, principalmente en Europa, en donde pues Rusia tiene un papel bastante preponderante en la oferta, es uno de los principales abastecedores, sobre todo para pues economías tan importantes de la región como el caso de Alemania, sobre todo, y también en segundo lugar en el caso de Italia. Y bueno, pues estos países han mostrado pues realmente un rechazo a la imposición de mayores sanciones, y sobre todo las referentes al petróleo. Estados Unidos pues está buscando que se prohíban las exportaciones de Rusia, que se impongan sanciones a los países que sigan importando petróleo de este país. Y bueno, pues al final no se ha logrado. Ya se anunció que se tiene programado que a finales de este año se podría estar concretando un embargo petrolero de las exportaciones de Rusia, pero pues únicamente por la venta que se realiza a través de ductos. Y bueno, pues al final Estados Unidos pues lo que está buscando es aislar nuevamente a Rusia, algo que pues luce un poco complicado, ya que como podemos ver, el porcentaje de exportación global de algunos productos energéticos, como el caso del gas natural, Rusia exporta poco más del 25%, de carbón casi 18% y petróleo del 11.4%. Entonces está realmente complicado el poder sustituir, o sea, esa producción ante pues otros países que no tienen la infraestructura, o que pues igual no tienen digamos que las instalaciones que Rusia durante muchos años construyó para convertirse en un país totalmente necesario, y que los países sobre todo en Europa dependieran de pues este energético. Y bueno, ante la posibilidad de que pues esto se corte como una medida de represalia a la invasión que hizo a Ucrania, pues es justo lo que está provocando que los precios del petróleo se mantengan tan altos. Y por otra parte, vemos que en lo que respecta a los inventarios, digamos, lo que tienen almacenado, o sea, los países de petróleo, pues han disminuido de manera muy considerable. En la gráfica de la izquierda vemos el nivel de inventarios que tienen los países miembros de la OSD, y como podemos ver, en la zona gris, está plasmando el promedio de inventarios de manera mensual durante los últimos 5 años, y vemos en la línea sólida, la línea azul fuerte, cómo pues estos se encuentran por debajo del promedio. De acuerdo con la Administración de Información de Energía, una agencia internacional, pues esta disminución, esta caída empezará a disminuir en los próximos años,
pero todavía se tiene, digamos que se acabaron los inventarios. Después de haber tocado un punto máximo por el tema de la pandemia, pues estos cayeron de manera muy rápida, por debajo de los niveles del promedio de los últimos 5 años. Y en el caso de Estados Unidos, pues tenemos un caso muy similar, en donde se ve que evidentemente los inventarios disminuyeron, inclusive por debajo de lo que vimos en los países de la OECD. Y si se acuerdan, pues en una de las láminas les comentaba que Estados Unidos es de los principales, o más bien es el principal productor de petróleo a nivel mundial. Entonces, el hecho que disminuya es que pues ya se está terminando, pues digamos, pues las reservas que tenía de petróleo. Y bueno, por otra parte, ante esta coyuntura, regresamos al evento, a los problemas geopolíticos, ante pues esta invasión por parte de Rusia a Ucrania. Los países que forman parte de la Agencia Internacional de Petróleo, que es una asociación que se formó desde la década de los 70 para pues justo hacer frente a choques de oferta en el mercado petrolero. En la década de los 70 también igual se presentó un embargo, pero en aquel momento de países árabes, en donde pues igual utilizaron la oferta de petróleo como pues un comodín para tratar de negociar otros intereses. A raíz de eso se armó esta organización y tienen como objetivo tomar decisiones en conjunto para evitar que haya pues nuevas medidas como las que vimos en aquella época, y un poco lo que está pasando pues en los últimos meses. Este grupo de países a finales del año pasado empezó a anunciar que estaría aumentando la producción en aquel momento por la crisis energética que se presentó en Europa y en Asia, que empezó a elevar el precio de energéticos de manera importante. Y bueno, pues ahora con esta invasión también pues recientemente se anunció el uso de reservas estratégicas, pues esta medida que se implementó para pues momentos en donde hubiera problemas como los que estamos viendo, el poder utilizar estas reservas estratégicas para pues de alguna manera estabilizar más los precios. De ahí que pues varios países, en primer lugar Estados Unidos, empezó a utilizar pues estas reservas, que en la gráfica de la derecha vemos el comportamiento de ellas en Estados Unidos de manera particular, y se anunció que a partir de mayo y en los próximos 6 meses se estarían utilizando un mayor número de reservas, que está plasmado con la línea roja que ustedes ven en la gráfica de la derecha. Y lo que vemos es que, de concretarse esto, pues las reservas estratégicas estarían alcanzando niveles no vistos desde finales de la década de los 70. Realmente, o sea, sería una merma muy importante. Como pueden ver, se han utilizado en momentos muy estratégicos, en donde pues igual se han visto desbalances en el mercado petrolero, como en su momento fue, por ejemplo, la guerra en Irak, ahora pues esta invasión, también cuando se han suscitado algunos huracanes que han de alguna manera roto la producción en algunas petroleras en Estados Unidos. Digamos que en momentos complejos es cuando se ha hecho uso de estas reservas estratégicas, pero pues en este momento se anunció por parte del presidente Biden que estarían utilizándolas, y a pesar de esto, las estimaciones apuntan a que no será suficiente para que se pueda de alguna manera subsanar, o sea, la merma que se tendrá por una menor producción rusa. Y bueno, pues básicamente porque también Biden está haciendo tantos esfuerzos con tantos países, utilizando sus reservas estratégicas por un lado, tratando de convencer a los países de la OPEP+, sobre todo los países árabes, para que aumenten su producción. Tiene que ver con que pues este año, a finales de este año, en noviembre, se estará
celebrando las elecciones intermedias en Estados Unidos, en donde recordemos que el Congreso de este país, actualmente el Partido Demócrata tiene la mayoría, pero por un voto. Entonces, el hecho de que la población esté tan enojada por el incremento de la inflación, por los incrementos tan significativos que se han visto en los precios también en Estados Unidos, pues entonces generan un incentivo político también para que pues, el presidente de Estados Unidos esté haciendo tantos esfuerzos para tratar de reducir los precios de los energéticos, que mucho de la inflación que estamos viendo actualmente pues se explica por este factor. Y en lo que respecta a la demanda, pues vemos que en promedio en 2022 se espera que esta aumente en 1.8 millones de barriles al día a 99.4 millones de barriles diarios. Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía prevé que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se desacelere en comparación con la de 2021 debido a una expansión económica más moderada y mayores precios. Aquí, o sea, no es que estime que vaya a haber una reducción de la demanda, sino que crezca a un menor ritmo, y además espera un repunte entre abril y agosto a medida que aumentan las condiciones vehiculares, la conducción vehicular en Estados Unidos, y el combustible para aviones sigue recuperándose. Un factor del que se está hablando mucho en las últimas semanas, ya que, como lo vamos a ver en un momento más, los precios de la gasolina han alcanzado niveles bastante elevados, y pues esto también es resultado de una demanda en Estados Unidos que sigue recuperándose. Y bueno, pues aquí vemos quiénes son los principales consumidores. Nuevamente, en primer lugar, Estados Unidos. Aquí pues vemos que tienen un papel más preponderante los países asiáticos: China, India, Japón, y bueno, en quinto lugar Rusia. Y pues acá, igual con esta caricatura, pues me parece que igual pues plasma en buena medida lo que está sucediendo, a pesar, o sea, de esta invasión de Rusia por parte de Putin a Ucrania. Pues realmente, o sea, los países dependen, o sea, de la oferta petrolera rusa, y se estima que cerca del 80% de la producción que podrían estar dejando de comprar los países europeos estaría siendo cubierta por países asiáticos, particularmente China e India, que en el segundo caso, de acuerdo con algunos informes, está teniendo pues bastante ventaja, o sea, de este conflicto geopolítico, ya que está adquiriendo petróleo por debajo de los precios que se están cotizando en los mercados internacionales, lo están adquiriendo con un descuento, y podemos ver claramente, como lo vemos en la lámina anterior, que pues es uno de los principales consumidores y también importadores del energético. Entonces, pues realmente es uno de los países que está obteniendo ventaja de este conflicto. Y en el segundo caso, pues igual podemos ver ahí que Europa, plasmado con este señor de lentes, pues están muy digamos, indignados por lo que está sucediendo, por esta invasión, pero aún así pues seguirán comprando petróleo. Tal vez no lo harán a través de ductos, pero por otro tipo de transporte pues no se han comprometido. Y pues la Unión Europea, recordemos que toma sus decisiones por una votación en la que todos los miembros estén a favor de ella, y de ahí, o sea que pues realmente las últimas semanas ha sido muy complejo, la aprobación de ese embargo fue muy complejo, ya que países como Rumania estaban en desacuerdo y pedían, por ejemplo, mayores créditos o condiciones mejores en otros sentidos para poder aprobar pues, este embargo. Entonces, pues realmente ha sido muy complejo el poder romper pues, esa dependencia que se tiene con Rusia. Y bueno, pues además de esto, un tema muy importante que tiene que ver con la demanda es pues, lo que sigue pues, sucediendo con la pandemia. Actualmente vemos que está evolucionado de manera muy positiva, aunque el número de contagios está aumentando nuevamente. Aquí les muestro la gráfica de lo que está pasando con el número de muertes, y esta pues ha alcanzado niveles que no veíamos desde el principio
principios de la pandemia. Realmente una buena noticia es que ha disminuido este número de muertes de manera muy considerable. Sin embargo, en el caso de China no ha sido así. Recientemente, en las últimas semanas, se presentó un brote muy importante que lo que generó fue que el número de muertes alcanzara niveles no vistos desde principios de la pandemia. Y esto pues ha tenido implicaciones importantes para la economía, ya que pues se han impuesto restricciones a la movilidad, sobre todo de ciudades como Shanghái y también en Beijing, que pues son de las principales ciudades de China y que pues ha propiciado que la expectativa de la actividad económica disminuya para este año y también para el próximo. Vemos aquí en la gráfica la relación que existe entre la actividad económica, el crecimiento económico de los países, por un lado, y por otro lado, cómo pues tiene una relación negativa en comparación con pues el grado de estas medidas restrictivas que se han impuesto. Y esto pues es importante, ya que pues como les digo, recientemente en China hace algunas semanas cerró por completo, por ejemplo, la ciudad de Shanghái, que es el centro financiero del país, y también impuso algunas medidas severas en otras ciudades. Y esto lo que ha propiciado ha sido que haya pues un retraso en el suministro global de la demanda. Recordemos que China pues es de los principales países manufactureros, y el hecho de que en este país se estén implementando este tipo de políticas, lo que ha hecho ha sido pues nuevamente ralentizar la actividad económica de todo el mundo. De ahí que pues hace algunos días se hablaba de pues toda esta congestión que ha habido, que se ha presentado nuevamente en los puertos, y que pues de alguna manera también ha propiciado esta expectativa de que la actividad económica pues crezca a un menor ritmo de lo que se había previsto a inicios de año. Estos me parece que son los factores clave que estarán determinando la demanda de petróleo, y en todo caso, al tener una menor actividad económica en China, veíamos que era de los principales consumidores también, pues es lo que ha permitido que el precio del petróleo se estabilice. Inclusive hace algunos días vimos que pues los niveles ya estaban muy próximos a alcanzar los que se tenían antes de la invasión de Rusia. Pero como les digo, pues actualmente pues vemos todavía como, por ejemplo aquí en la línea morada, que se refiere a el número de barcos que esperan en los puertos principales, en este caso de Shanghái y en otra ciudad de China, cómo ha empezado a aumentar, aumentó de manera muy importante. Y como les digo, pues esto empieza a tener efectos hacia el resto de las economías, sobre todo porque en China también se manufacturan muchos bienes intermedios que son utilizados para producir bienes finales, como el caso de los automóviles, que fue de los sectores que se ha visto más afectado por estas medidas de restricción, ya que pues no se cuenta con todos los insumos necesarios para poder tener un auto manufacturado totalmente. Y de ahí que haya pues bastantes distorsiones en el mercado automotriz, principalmente en Estados Unidos. En México también ha habido bastante escasez. Y bueno, pues además otro de los factores que estará determinando la demanda de petróleo, y esto pues tendrá un impacto, o ha tenido ya un impacto importante en los precios, tiene que ver con que pues después de la pandemia hemos visto que la movilidad en diversos países ha aumentado de manera considerable, sobre todo en los países emergentes que están plasmados en la línea verde. Los países avanzados todavía no alcanzan los niveles de movilidad que se tenían antes de la pandemia. Vemos que todavía sueltan por debajo de esta línea punteada que muestra los niveles que se tenían justo a principios de marzo de 2020. Pero a nivel mundial, pues ya la movilidad, digamos que alcanzó los niveles, aunque todavía no termina oficialmente la pandemia, niveles que se tenían antes. Lo mismo que hemos visto en la ocupación de restaurantes, pero en el caso de algunos sectores más concretos, como el caso de la movilidad, las estaciones de tránsito, qué tanto tráfico está habiendo en las ciudades, y sobre todo
los vuelos diarios, vemos que en este último indicador, pues todavía, o sea, se han recuperado, sí, de manera importante, se han recuperado, por ejemplo, un poco más del 22% en comparación con los niveles vistos a estas alturas del año en 2021, pero todavía guarda una diferencia de casi 18% en comparación con el número de vuelos que se presentaron en 2019, antes de la pandemia. A pesar de esto, vemos que otros sectores, como les decía, en el caso del tránsito de vehículos, estos se han presentado una recuperación más importante, y bueno, pues esto ha propiciado un incremento bastante acelerado en el precio de las gasolinas, sobre todo en Estados Unidos. Fin de semana pasado alcanzó un nivel de $5 por galón, que como podemos ver, al menos en los últimos años, pues es un nivel bastante elevado. Y esto pues también tiene que ver con un tema estacional, en donde a partir de mayo normalmente los estadounidenses pues aumentan digamos el consumo, o sea, de la conducción de sus vehículos, y esto aunado, o sea, a que pues tenemos todos estos temas de oferta que han propiciado una escasez, pues es lo que está originando también estos precios tan elevados. Y bueno, pues además de esto, vemos que algunos otros indicadores macroeconómicos pues también han venido, o sea, se recuperaron de manera muy acelerada, aunque en los últimos meses pues se ha presentado una desaceleración importante a raíz de estos dos factores que les he venido comentando. El primero tiene que ver con las medidas de restricción a la movilidad por parte de China, y por otra parte también lo que está sucediendo con la invasión con Rusia. Y bueno, pues además, con algunos indicadores más oportunos, vemos que la economía mundial empieza a desacelerarse, lo cual pudiera dar alivio, o sea, a que veamos menores precios también del petróleo. Aunado a esto, organismos internacionales, en este caso les presento las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, han venido reduciendo sus expectativas de crecimiento de manera importante para este año. Se estima que la economía mundial aumentará este año a una tasa de 3.6%, muy por debajo de lo que se estimaba a principios de año, antes de que se presentaran estos dos eventos. Y en el caso particular de Estados Unidos, que pues es de los principales consumidores del mundo, también se han hecho revisiones importantes a sus expectativas de crecimiento. Vimos cómo pues la economía se desplomó con el tema de la pandemia, vimos un regreso bastante acelerado, y pues ahora se está tratando de enfriar la economía a través de pues incrementos en la tasa de interés. Justo hoy, hace unos momentos, la Reserva Federal anunció un incremento de la tasa de referencia de 75 puntos base, con el objetivo de empezar a frenar la demanda y que esto ayude también a reducir los precios en términos generales, ya que la inflación ha alcanzado niveles máximos no vistos por un poco más de 40 años. Y además, a pesar, o sea, de estos esfuerzos, pues hasta el momento, a raíz, o sea, de los estímulos tan importantes que se dieron por la crisis provocada por la pandemia, que se ven a través de estos picos en los ingresos personales de los estadounidenses, vemos que a pesar de que pues estos estímulos ya no se dan, todavía los ingresos siguen siendo muy altos, lo cual nos muestra que pues todavía llevará un poco de tiempo el tratar de enfriar la demanda para que los precios se estabilicen. Y bueno, pues ya casi para terminar, o sea, les presento algunas láminas sobre las expectativas que se tienen hacia los próximos años para el sector energético mundial. En el caso del petróleo, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, vemos que se estima que alcance un pico pues a mediados de este año y que empiecen una reducción gradual, pero pues estas proyecciones que hace la Administración de Información Energética están sujetas
someterlas a mucha incertidumbre. Como ya les comentaba, realmente es muy interesante este sector y realmente podemos ver que hay muchos factores que lo afectan y el que alguno de ellos se desvíe de los supuestos que se utilizaron para estas proyecciones, pues justo podrían estar distorsionando lo que se está pensando hacia adelante. Y para el caso de las gasolinas, también pues se estima que estas evidentemente vemos en la línea sólida las proyecciones que se tienen en promedio para todo el año, pero pues evidentemente vemos que se estima que haya incrementos considerables en comparación con los niveles mínimos que se vieron en 2020. Y bueno, pues además aquí les presento de manera puntual las proyecciones que se tienen para varios de los energéticos. Destacaría que para el precio del petróleo WTI se está estimando que este promedie el año en $202.47 por barril, lo cual nos estaría mostrando que a pesar de que estaríamos viendo un descenso, aún se estima que esta promedie todo este año, todo 2022, un nivel de $4.07 por galón. Y bueno, pues básicamente lo que veríamos sería que estos precios se mantendrán presionados todavía por un tiempo más. Y esto pues está en línea con lo que les comentaba sobre la expectativa de que será hasta finales de este año en donde pues empiece a hacer un mayor esfuerzo para reducir, o sea, la demanda del petróleo ruso. Y bueno, pues esto, o sea, es uno de los riesgos principales que se tienen para la actividad económica mundial, en donde estos elevados precios del petróleo pues estarían reduciendo el crecimiento económico para este y para el próximo año, de acuerdo con el Banco Mundial. Y bueno, pues además de tener este menor crecimiento por precios más elevados, pues también seguiríamos observando una inflación bastante elevada, que igual es uno de los principales riesgos que se tienen para este año. Realmente los bancos centrales de varios países en estos momentos están tomando decisiones cada vez pues más severas para tratar de enfriar la inflación, que ha alcanzado niveles bastante elevados, incluyendo el caso de México. Y bueno, pues ya para terminar, les presento cuáles serán los factores que debemos de considerar y que podrían estar propiciando que los precios bajen, que se encuentren por debajo de los niveles que les comentaba que están estimados. En primer lugar, una menor demanda externa en detrimento de la actividad económica. En segundo lugar, que se prolonguen las afectaciones al comercio y los cuellos de botella, que estaría conduciendo a mayores costos de insumos y de producción. En tercer lugar, que hubiera nuevas olas de contagio que afecten adversamente la recuperación económica. En cuarto lugar, el impacto continuo de la liberación coordinada de suministros de petróleo de las reservas estratégicas de Estados Unidos, de Europa y de algunos países asiáticos también. Y en quinto lugar, mayor producción de los países de la OPEP+, y finalmente la renovación del pacto nuclear con Irán, un tema también importante que estaba sobre la mesa y que se pensaba de concretarse. Sin duda, Irán podría pues de alguna manera pues cubrir esta producción de Rusia que se estaría dejando de hacer, pero pues hasta el momento parecía que había grandes avances y que estaba muy próximo a firmarse este acuerdo nuclear con Irán, que pudiera estar integrando nuevamente este país a los mercados petroleros oficiales. Al final no se ha dado, como lo comentábamos, la coyuntura geopolítica sigue siendo bastante compleja. Y por el otro lado, los riesgos al alza que podrían estar propiciando desviaciones por arriba de las proyecciones que les comentaba. En primer lugar, tenemos mayores tensiones geopolíticas relacionadas con Rusia, con Libia y también con Yemen. En segundo lugar, el potencial de nuevas sanciones a Rusia, el ritmo con el que la Unión Europea implementa su prohibición a las importaciones de energía de este país. En tercer lugar, que el menor número de contagios de COVID-19 impulse una recuperación más vigorosa de la que se tiene pensada.
En cuarto lugar, un ritmo más acelerado del crecimiento de la demanda de petróleo y gasolinas durante el verano, que ya lo estamos viendo, y finalmente que se mantengan condiciones financieras propicias para una recuperación económica